Hoy en Punto Edu vamos a tratar una problemática cada vez más conocida, el déficit de atención. Antes, si un chico era inquieto, hablaba mucho, se portaba mal en el colegio, era por falta de disciplina. Hoy algunos ven este comportamiento como un trastorno llamado déficit de atención. El déficit de atención abarca la población infantil en edad escolar y en las últimas décadas ha sido el centro de investigación en el campo de la psiquiatría y psicología infantil. Para conocer más acerca de este tema, visitamos el Instituto Múltiples Expresiones. ¿Por qué se da el déficit de atención? Viene desde niño, tiene un patrón evolutivo que hace que alrededor de los 4 años comience a ser más manifiesto, se potencie en los años siguientes, ¿sí? Alrededor de los 8 o 10 años, y algunos patrones, fundamentalmente la desatención y la hiperactividad, puedan ir disminuyendo, pero en general el adulto sigue siendo un impulsivo, sigue siendo hiperactivo en relación a los adultos de su edad, ¿sí? Si no es una condición que se adquiera ni después del nacimiento ni que sea propia de la niñez y la adolescencia, es una característica de la vida de esa persona. Digamos, el niño viene desorganizado en su cuerpo, corporalmente está desorganizado, entonces su cuerpo está permanentemente en movimiento, siempre se intenta que el niño se relaje. No es que llevarlo a básquet, a fútbol, a muchas actividades para que se canse y venga en la noche con sueño. Digamos, esa no es la idea, porque en realidad lo estamos atosigando de estímulos. ¿Es positivo que a los chicos se los medique? Muchas veces es necesario. Dentro de los patrones de hiperactividad, estos chicos a veces adoptan conductas de riesgo y está claramente, son claramente más frecuentes las lesiones no intencionales en estos chicos de ellos mismos o de terceros. Entonces muchas veces se hace necesario. ¿Cómo hace una familia, un papá o una mamá para darse cuenta que un chico está pasando por esta situación? Lo primero a discriminar es, en primer lugar, si estas conductas son variantes de la normalidad, ¿sí? Para ese niño, en esa situación familiar, en ese ámbito educacional, o realmente es una conducta anormal. ¿Pero por qué se da cuenta el docente mucho antes que el padre? Porque es donde justamente aparecen los síntomas estos de hiperactividad, no presta atención, entonces es permanentemente, no respeta las consignas, molesta a sus pares, el cuaderno empieza por una hoja, salta, pasa a la 10ª hoja del cuaderno. Digamos, esas son las actitudes y conductas que tienen. La actitud sería esto de permanentemente estar haciendo cosas, siempre, permanente, no poder escuchar un cuento en el jardín, no estar atento. Entonces todos plantean, no me presta atención. Además, las especialistas nos recalcaron cuáles son las consecuencias en el niño cuando no se trata el déficit de atención. Estos chicos tienen, como lo decíamos recién, generalmente por el reiterado fracaso en el ámbito escolar y en la vida social, una baja tolerancia a la frustración, tienen muy baja autoestima. Los pares, los docentes, la sociedad en general tienden a o rechazarlos, o ridiculizar o castigar sus conductas, y esto va evolucionando hacia un mayor riesgo de que estos chicos adquieran conductas de riesgo, ¿sí? Conductas totalmente anormales, es decir, hay mayor frecuencia en estos pacientes a veces de trastornos de depresión, de trastornos de ansiedad, y en los casos más graves, en los que no se pueden ser controlados, de conductas antisociales. Mayor riesgo en los adolescentes con esto tienen mayor riesgo de consumo de sustancias, de consumo de alcohol, de accidentes automovilísticos, de deserción escolar. María es mamá de un adolescente de 17 años que fue diagnosticado con déficit de atención y nos cuenta cómo vive esta problemática en carne propia. ¿Cuándo te enteraste o cuándo te diste cuenta que tu hijo tenía déficit de atención? Y a los 3 años ya era algo que era insoportable, los movimientos, los giros, las caídas, chocaba, no tenía noción del espacio. ¿Fuiste a un neurólogo? Muchos, a varios. ¿Encontraste en los docentes una contención para tu hijo? No. En el NORES y en el RAYI no encontré, al contrario. Todos opinaban, porque era el más chico, era el más mimado, todos opinólogos, digamos. ¿Cuándo asimiló que tenía déficit de atención?
en 6º grado. Siempre las noches llegábamos a sacar conclusión del día, ¿no? Y estábamos en la cama un ratito y un día me dijo, mamá, dice, cámbiame el cerebro, porque yo no quiero ser así. Todos me dicen que soy malo y yo no quiero ser malo. Hasta que encontré en un colegio, Sargento Cabral, un grupo de maestras que me leyeron esa pauta que yo llevaba y que ahí sí, él iba con entusiasmo. Cuando le declaran déficit de atención a tu hijo, ¿le dan alguna medicación? Sí, y hacía un efecto secundario, digamos. Yo veía que después le quitaba el apetito y después cuando terminaba por ejemplo, el efecto de la Ritalina, entraba en un pozo depresivo. Tu hijo terminó la primaria y obviamente comenzó el secundario. ¿Qué pasó ahí? Y ahí fue donde acabó todo, porque no logré que lo insertaran. ¿Qué te decían en el colegio? Que no, que chiquitos así no, que con pastillas tampoco, y me pusieron muchos pero hasta que me llegaron a agotar. ¿Cómo es hoy tu hijo con 17 años? Tiene una tristeza porque sabe de que no puede ir a la escuela. Estuvo un año mirando por la ventana cómo pasaban los chicos por la escuela. Y se iba a la cama y no se levantaba. Me dijo, ¿dónde hay un lugar para mí, mamá? ¿Dónde hay un lugar para mí? ¿Tenés los brazos cansados, Marta? Mi mente cansa. Cansada y, por ejemplo, despierto y lo veo dormir. Digo, es que no saber dónde insertarlo.